Hola, mi nombre es Grecia Rodríguez. Voy en tercer trimestre en la carrera de Psicopedagogía e Innovación Educativa. Hoy hablaré sobre los escenarios culturales de la sustentabilidad y empezaremos primero con la sociedad organización social y los cambios que se han manejado. El capitalismo y las empresas van muy tomadas de la mano a la hora de trabajar en sus bienes comercios. Es algo que hoy en día se sabe y que igual que dentro de ellas existe la misma jerarquía que lo hay afuera. Después de todo, el sistema capitalista exige la generación de la capital, el cual viene siendo el dinero, sea el principal motivo de todos los actores del sistema económico. Y se sabe que el único propósito que toman en su beneficio económico es su beneficio económico, perdón. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues es la extracción de los recursos que se obtienen por parte de las industrias y la degradación ambiental a causa de las mismas. Si fuéramos a tomar un ejemplo, estaría el del colapso de pesquería en Bacalao del Atlántico de la costa este de Canadá. Todas las empresas pesqueras diferentes actuaron solamente para aumentar su beneficio. Y como resultado estuvo la destrucción de los recursos, como lo dice el economista Milton Friedman, el cual publicó un artículo en el New York Times de 1970 titulado La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios. Y en ese se explica cómo los gerentes de las empresas son responsables ante los accionistas y como tales son responsables de generar beneficio a la empresa. Si Friedman tiene razón, las empresas solo existen para generar beneficios y no debe ser tomado como base para lograr otros beneficios sociales positivos. Como en la situación de Canadá, hay muchas situaciones similares que están ocurriendo en el mundo. El cambio climático es uno de los mayores problemas que existen a nivel global y quienes obligarán a detener o ayudar en esta problemática, pues el ojo público. Y es que el desastre económico que se puede generar es bastante grande. Muchos se preguntan el cómo promover la adopción de sustentabilidad en una identidad que solo se ocupa de los beneficios. Pues para lograr obligar a las empresas a internalizar las consecuencias ambientales en sus modelos de negocios, muchos ambientalistas y economistas han sugerido incluir los costos de la degradación ambiental en costos operativos de las empresas. Una de las formas más famosas es la integración a costos, es el punto de impuesto sobre el carbono, es poner un precio a la emisión del CO2. Y es que la mayoría de las empresas en la actualidad no tienen estos costos, pero los expertos afirman que si ellos son penalizados por emitir grandes cantidades de contaminación, sería en su mejor interés reducir la contaminación. Muchas otras empresas han puesto la práctica de responsabilidad social corporativa ARCC para integrar en su departamento otras precauciones para el beneficio de los modelos de negocios. Puesto que las empresas están viendo que cada vez el ojo público es el que ha desempeñado el que ha desempeñado un papel muy importante cada vez más en la economía, las personas toman decisiones de compra hacia lo que sea bueno, lo que sea malo, según lo que perciban de la empresa. Departamentos como la RCE a menudo se preocupan por mejorar la imagen pública de sus empresas mediante la reducción de emisiones de carbono, reducción de contaminación, la promoción de objetivos ambientales y donaciones de instituciones y de beneficencia. Muchos de esos papeles son positivos para el medio ambiente y nada más para las empresas el que no caiga sus ventas. Todo esto es más que nada para un beneficio propio, lamentablemente, pero de igual manera es un cambio bastante grande a que no les importara nada, a que les importara solamente por su beneficio, pero está bien, con que sea un cambio relativo. Pasando a otro tema de igual importante, entraremos a cultura, diversidad sociocultural.
en el siglo XX es el único que ha llevado a diversas culturas a estrechar relaciones con demás conexiones. Han sido provocadas por la globalización, que ha permitido facilitar el transporte a todo el mundo y el aumento de interacciones entre diferentes países. Pero antes de la revolución industrial, los grupos culturales estaban muy aislados unos de otros y como tal fueron capaces de desarrollar y mantener sus propias creencias y sistemas culturales. El cambio cultural se produjo en el pasado, aunque de menor escala que en la actualidad. El cambio cultural se refiere al cambio en tono valores, creencias de una cultura que tiene una larga duración y el impacto sobre esa cultura a lo largo de muchos años. El cambio cultural puede ocurrir ya sea gradual o rápidamente dependiendo de la fuente de cambio. Antes la gente de alta sociedad eran muy renuentes a aceptar nuevas cosas. A menudo era más fácil seguir con lo que ya estaban acostumbrados que la adopción de algo nuevo. Aunque eran de alta sociedad, a pesar de las validaciones y la innovación era suficientemente grande, la gente de alta sociedad pues ya no tenía otra opción más que obligarse a cambiar. En el mundo actual, las ideas y las prácticas se incrementaron todo el tiempo entre diversas partes del mundo. Las empresas multinacionales se encuentran a menudo en más de un país y su particular manera de hacer negocios se transmite en todo el mundo. Por ello, muchos grupos culturales a menudo se sienten como amenazados por nuevas invasiones y pues por una muy buena razón, puesto que ellos creen que muchas veces los viejos valores, creencias son erradicados por las nuevas formas de ser. Las cosas, por ejemplo, los idiomas, muchos idiomas de hecho se están deteriorando y el libro de las Naciones Unidas se llama el Libro Rojo, detalla a idiomas que están en peligro de extinción, porque el idioma más predominante hoy en día es el inglés y para las personas de todo el mundo puedan competir, a menudo tienen que saber al menos algo de inglés. No solo el idioma ha cambiado en los últimos años, también la pérdida de la fe religiosa, el abandono de las tradiciones, entre más cosas, que bueno, son un indicador de una pérdida cultural. Y en los últimos años el concepto de pluralidad cultural ha sugerido para luchar contra esta misma pérdida, su propuesta es formar el abrazo de la diversidad cultural en lugar de impulsar la creación de una cultura global. Para explicar mejor esta idea es más que nada seguir teniendo nuestras mismas culturas sin tener que cambiarlas a una sola cultura global. La política del multiculturalismo ha surgido en muchos países para apoyar la pluralidad cultural, fomentándolo entre los individuos que se mudan en un país nuevo. Para que identifiquen las culturas, eso significa el reconocimiento de una identidad y un sistema de creencias. O sea, que adopten las nuevas formas de hacer las cosas, aunque la política del multiculturalismo tiene sus críticos, su nación central del lado de la aceptación de la diversidad cultural, es un elemento importante en el mundo que cada vez es más globalizado. Referente a esto último, hablaremos de los fenómenos poblacionales, que tienen similitudes, en realidad las tres cosas tienen similitudes, pero eso se hablará hasta el último. Hablemos de los fenómenos poblacionales para explicar el por qué están estos tres temas conectados. Anteriormente la ciencia médica no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Las enfermedades en niños eran bastante terribles, honestamente. Las tasas de mortalidad eran bastante altas y las expectativas de vida eran bastante bajas. La gente simplemente decía que no se podía vivir más. Y pues la ciencia médica de antes, pues no, tampoco era como que una gran ayuda. Renovando lo de la revolución industrial en Europa, la esperanza de vida comenzó a aumentar. La mortalidad infantil comenzó a disminuir. En estadísticas, el 74.5% de los niños que murieron antes a los 5 años, en 1730 y 1749, era
del 31% en 1810 y 1829, con nuevas innovaciones entrando en el siglo XX con la asistencia de la Revolución Verde y la vacuna obligatoria contra enfermedades infecciosas. Muchas de estas vacunas contra enfermedades mortales protegieron a los individuos y el aumento de esperanza fue colosal por el hecho de que en el 2020, en los siglos 20 y 21 se experimentó un crecimiento sin precedentes al tamaño de la población humana, con un estimado de vida de 600 millones de los seres que viven actualmente en mayor parte de la historia de la población humana. Mundialmente se mantuvo debajo de los 50 millones de personas con un ligero incremento de 1700, 1800 y luego una gran explotación en el siglo XX con el número anteriormente 6.000 millones por ahí. Pero ¿por qué la población mundial se mantuvo estancada bastante tiempo? Pues por lo mismo. Conlleva a los países occidentales en general, comen mejor, son más limpios y son capaces de utilizar sistemas médicos para protegerse contra enfermedades. Y pues no es de extrañar por esa razón que llegara a tales niveles de precedentes. En el siglo XX, sin embargo, la degradación ambiental y el consumo de recursos sin precedentes, muchos científicos se preguntan si el crecimiento actual de la población humana es sostenible, porque la población sigue manteniendo una tasa de incremento superior al 1% cada año, o sea, son 100 millones de seres humanos cada año y esto conlleva que la población y los recursos naturales se vea difícil de sustentabilizar, ¿no? De distribuir alimentos y más si muchos son no tan igualitarios. Por lo cual es importante considerar el crecimiento de la población está muy desequilibrado en todo el mundo y es que hay más crecimiento en la población de América Latina, Asia y África. El crecimiento de la población en los países pobres es especialmente problemático ya que no hay suficientes recursos para proporcionar a una población que cada vez es mayor. En estos lugares, como resultado, está el hambre, la enfermedad y la muerte por todas partes o regiones del mundo. Y es que no haya suficientes recursos, sino que no está bien administrado. Si se llegara a distribuir de una forma igualitaria por el tanto del desarrollo sostenible, debe ser consciente de las implicaciones del crecimiento de la población en el mundo para que de igual manera los recursos para poblaciones pobres puedan ser un poco mejor. Teniendo en cuenta los tres temas que hablamos recientemente, todos caen en una misma palabra y es lo que trajo todo esto, siento yo, y es la revolución industrial. Muchas cosas productivas realmente salieron de estos, pero también muchos cambios drásticos que el mundo no supo manejar. Y es que se puede ver a partir de esto que no muchos de los seres vivos somos como los más prudentes a la hora de querer distribuir las oportunidades. Si bien, como se dijo en el primer tema, apenas las empresas van cambiando sus formas de tener conciencia al ayudar a las problemáticas de extracciones de recursos naturales. Y es que es hasta ahora que se está haciendo un equilibrado de diversidad culturales y aceptarlas. Y muy apenas se está trabajando en la igualdad de oportunidades para las diferentes poblaciones y basándonos en los sustentos más bien. Y es que el hecho de que hayamos mejorado en muchos aspectos, me atrevería a decir que para todos en general, la avaricia es lo que nos hace decaer como sociedad. Y es que aunque tengamos todo tipo de herramientas para mejorar nuestra estadía, se sabe que todas las cosas positivas y buenas que nos han pasado, yo no me atrevería a decir que fue por la misma revolución industrial lo que nos atrajo cosas negativas, sino el hecho de que nosotros como seres humanos, como personas avariciosas que somos, no tenemos ese control de la revolución, de lo que la revolución industrial nos trajo. No somos capaces de fijarnos más allá de los bienes económicos que nos podemos ofrecer. Por ello, muchas culturas se pierden por combatir contra nosotros mismos. Por eso, muchas extracciones de recursos de la sustentabilidad ambiental se ven obligados a cambiar drásticamente por nosotros,
por no tener un autocontrol. El día que nosotros de verdad llegáramos a manejarnos a nosotros mismos como cultura, como sociedad, como globalización, y ver más allá de lo que hay en nuestros zapatos, que es ver al planeta en general, cambiaremos mucho. Realmente cambiaremos mucho y el planeta, estoy casi segura que el planeta nos va a decir, bendito sea Dios. Esto es todo de mi parte, muchas gracias y dejo mi conclusión aparte en el formato. Y bueno, gracias.